Hola a todos, yo soy Mariana Ceja, jefa del Departamento de Vinculación de la Filmoteca de la UNAM, y estamos hoy en la tercera de nuestras mesas en el marco del Foro Internacional en línea Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas. Me da mucho gusto que hoy estaremos con la doctora Alejandra Amato. Nos ha preparado una ponencia muy interesante, se llama La Costa Más Lejana, narrativas distópicas escritas por mujeres latinoamericanas del siglo XXI. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto acompañarles y además pues les agradezco mucho la invitación. Gracias a ti. Antes de que arranquemos, Alejandra, me gustaría contarle a la gente que, bueno, este foro ha sido posible gracias a San Ildefonso, a Igualdad UNAM, a Literatura UNAM, y nosotros desde la Filmoteca preparamos un programita de cine que gracias a la colaboración con el Festival Shorts México, está compuesto por 5 cortometrajes de ciencia ficción hecho por directoras mexicanas. Estos cortometrajes van a estar hasta mañana 7 de noviembre en nuestro sitio web que es filmoteca.unam.mx, completamente gratis para todo público, y les voy a contar cuáles son. El primero es Ascensión, que es una codirección entre Samantha Pineda Sierra y David Giorgi del año 2016. El segundo es Colores, de Daniela Rodríguez, del año 2019. El tercero, Ecuaciones Corpóreas, de Tabata Salinas Caballero, de 2015. El Jardín, de Eila Capilla, de este año, de 2020. Y Necesito que regreses, de Carolina Moreno, del año 2018. Entonces, visítenlos, valen mucho la pena. Este es un género que pues casi no se ha abordado desde realizadoras mexicanas, y yo siempre hago mucho énfasis, sobre todo en todos están padrísimos, pero el primero que explora la técnica de la animación, que es una técnica muy poco explorada en México y menos por mujeres, entonces vale la pena. Cuéntenos qué les han parecido en nuestras redes sociales. Y bueno, Ale, me dará mucho gusto eh, presentarle a la audiencia un poco más sobre ti antes de que empieces con tu sesión. Alejandra Amato, Montevideo, 1979, es profesora investigadora de tiempo completo en la licenciatura y el posgrado de estudios latinoamericanos del área de literatura hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, maestra y doctora en Literatura Hispánica por el Colmex. Sus líneas de investigación están vinculadas a las narrativas fantásticas, literaturas de irrealidad, el policial y la gauchesca. En particular, las obras de Jorge Luis Borges, Francisco Tario, Felisberto Hernández, Amparo Dávila, Silvina Ocampo y Mariana Enríquez, autoras y autores sobre los que ha escrito varios artículos en libros y revistas especializadas. Además, es prologuista de la primera edición mexicana de X y Z, novela grotesca de Clemente Palma, de reciente publicación por el Fondo Editorial de la Universidad de Querétaro, y editora del libro publicado por la UNAM, Entre lo insólito y lo extraño, nuevas perspectivas analíticas de la literatura fantástica hispanoamericana. Sus últimos artículos son En el jardín de los sucesos insólitos, la extrañeza fantástica y la fuerza de la tradición en un cuento de Amparo Dávila. En un mundo de sombras camina a mi lado, estudios críticos de la obra de Amparo Dávila y de El problema de la caracterización fantástica en Pedro Páramo, apuntes para una reflexión crítica en Rafael Olea. ¿Qué tierra es esta, Juan Rulfo? Un homenaje. También realizó una estancia postdoctoral durante 2 años en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y co-coordina el Seminario de Literatura Fantástica de Hispanoamericana, siglos XIX y XXI. Así que bueno, Ale, me encantará escucharte. Y solo que es importante decirles a todos que estamos completamente en vivo desde Facebook Live, así que pueden hacernos llegar por ahí sus dudas, comentarios, preguntas, que al final tendremos un espacio de unos 10, 15 minutitos para resolver esas preguntas. Bueno, muchas gracias Mariana por la invitación, muchas gracias a la Filmoteca San Ildefonso, a Difusión UNAM, a la Cátedra Carlos Fuentes,
la igualdad de género, a la coordinación de igualdad de género, por darme este espacio. Yo no soy especialista en ciencia ficción como tal, y he llegado y trabajado a la ciencia ficción a través de la literatura fantástica, básicamente, que es un poco una categoría colindante, pero sí me ha apasionado siempre la perspectiva de lo ciencia ficcional, y soy una asidua lectora de la ciencia ficción, y bueno, por esa razón me parecía interesante proponerles una charla, una presentación, ¿no? Una conferencia, que hablara un poco sobre la cuestión de las distopías en las narradoras latinoamericanas del siglo XXI, que yo trabajo generalmente desde perspectivas de literatura de realidad, que es donde yo podría también incluir a la ciencia ficción. Entonces les voy a compartir una presentación que diseñé para la charla, que precisamente tiene el título, voy a leerlo, La costa más lejana, narrativas distópicas escritas por mujeres latinoamericanas siglo XX. ¿Por qué titulé La costa más lejana? Bueno, como varias y varios de ustedes sabrán, La costa más lejana es una de las obras de la gran escritora estadounidense, fallecida hace ya un par de años, Ursula K. Le Guin, que bueno, es muy, muy conocida y en estos últimos tiempos, pero que, digamos, tardó un par de años en consolidar un público lector a partir de sus propias narraciones, que al principio no encajaban, ¿no? Desde la perspectiva no solo de la escritura femenina, sino de lo ciencia ficcional, o lo que se llamó fantasy dentro de la tradición norteamericana, en un canon, ¿no? Que había estado muy establecido por figuras masculinas. La costa más lejana, de Farthest Shore, fue publicado en 1972, y como allí les pongo en la diapositiva, es el tercer libro de la serie de Terramar, una de las series más famosas de Úrsula, de la fundamental escritora, ¿no? De ciencia ficción. Ay, espérenme un segundo, me fui. La trama gira en torno al personaje de Arryn Levanen, un joven príncipe de Endland, que es enviado por su padre a Roke, la isla de los sabios, para pedir consejo al archimago gavilán Geb por un extraño e inexplicable malestar que está desolando el archipiélago de Terramar. La magia está perdiendo su poder, los cantos están siendo olvidados, y los hombres y animales enferman o enloquecen, ¿no? Estamos en un escenario, digamos, muy similar, predistópico, ¿no? En donde en esta novela, que se las recomiendo mucho, sabemos que existe de alguna manera este padecimiento. Entonces quería empezar explicando un poco por qué la costa más lejana, ¿no? Porque creo que tiene que ver exactamente con esta idea que también, ¿no?, comentaba el escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre la utopía, ¿no? A medida que nos movemos, la utopía es como el horizonte, decía Galeano. Cada vez que nos movemos un paso, la utopía se mueve también 2 pasos, porque precisamente es un deseo muchas veces inalcanzable. Pero yo me quiero centrar quizás en uno de los conceptos más complejos desde el título de este foro, que tiene que ver precisamente con el concepto de lo distópico, ¿no? Y ya veremos algunas definiciones de lo que yo entiendo por distópico y de lo que entiendo por utópico, pensado también en las narrativas escritas por mujeres en este momento actual en el que estamos viviendo, en estos tiempos pandémicos, pero también en estos tiempos en donde las reivindicaciones que tienen que ver específicamente con las posturas feministas a través de géneros que contemplan la irrealidad son pronunciadas de una manera contundente. Primero que nada, quiero trabajar un poco con la definición de ciencia ficción que yo voy a emplear para analizar y pensar un poco los textos que vamos a comentar, y la relación que pueden tener con algunos de estos cortos que mencionaba Mariana al inicio de la presentación. A mí me gusta mucho esta definición de ciencia ficción porque es una definición que escribe un colega peruano, Elton Honores. Me gusta mucho trabajar también con la teoría literaria producida en América Latina, no solo con las obras. Y lo que nos dice Elton Honores es: la ciencia ficción es un género moderno que surge durante el desarrollo industrial del primer mundo a inicios del siglo XIX. Mary Shelley publica en 1818 su novela Frankenstein, considerada por los críticos como la primera novela de ciencia ficción, pues plantea la creación de vida artificial sobre la base de presupuestos protocientíficos, con más énfasis en el desarrollo del conflicto moral y filosófico. Esta primera parte de la definición me parece fundamental. La ciencia ficción, como nos dice,
Elton Honores, en un sentido moderno, la desarrolla y la crea una mujer, que además tiene que presentar una primera edición bajo el nombre de su marido, ¿sí? Mary Shelley no puede publicar Frankenstein, el Eterno Prometeo, precisamente bajo su nombre, porque las mujeres pues, no tenían contemplado el proceso de la escritura de una obra tan pues, impactante como lo fue para su recepción inicial como Frankenstein, y eso podía generar muchísimos prejuicios. Desde allí estamos pensando, bueno, como hemos conversado otras veces, ¿no? Las mujeres somos creadoras desde siempre, las mujeres producimos desde siempre, y Mary Shelley es el primer ejemplo de que se podía trastocar esa visión de un tipo de literatura para un tipo de mujer, ¿no? Para una visión simplemente genérica. Luego nos dice la definición de Elton, es un nuevo género que se abre paso dentro de las posibilidades narrativas que se alejan del elemento gótico de finales del 18 para poner énfasis en la imaginación razonada, saben que es otra de las posibilidades, el otro día en la preciosa charla que nos dio Junco apareció esto también de la imaginación razonada, ¿no? De las diferentes formas de poder denominarle a la ciencia ficción o a las categorías aledañas a ellas, y proyectada a los problemas actuales del hombre, y yo le agrego, y la mujer, y su futuro, ¿sí? Entonces, hay muchas definiciones de ciencia ficción, eso creo que es lo importante, sabemos que no todos los autores y las autoras la presentan de la misma manera, la entienden de la misma manera, pero a mí me gusta esta definición, ¿no? Un género moderno que está planteando problemas que tienen que ver con los elementos protocientíficos y hace énfasis en un conflicto moral y filosófico que implican esas decisiones científicas. ¿Y por qué me interesa esto? Porque precisamente los cuentos sobre los que vamos a conversar tienen, por supuesto, que ver con estas disyuntivas de orden moral, con estas disyuntivas de orden filosófico sobre el mundo en el que vivimos y las perspectivas y posibilidades de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, por supuesto, desde una visión de las mujeres, desde una visión feminista. Entonces entramos a esta disyuntiva, ¿no? Que plantea el espíritu general de estas conferencias. Distopía y utopía, ¿no? ¿Qué pasa con esos dos términos que están por allí y que deberíamos reflexionar en torno a ellos y definirlos también? Bueno, para mí también es importante dejar claro qué es lo que yo entiendo por distopía, ¿no? También hay muchas formas de ver la distopía, pero la distopía, como aquí lo apunto según el diccionario ACAL de términos literarios, que me parece un diccionario muy interesante, muy sintético para poder aportar elementos contextuales para entender un poco las definiciones, es el término que designa un tipo de mundo imaginario recreado tanto en la literatura como el cine, y aquí viene la hermandad que vamos a tener también con los cortos, que implica y ahí viene la definición estatutaria, seria de la RAE, la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana, ¿no? O sea, por un lado la distopía, en contraposición de lo que vamos a ver con la utopía, siempre va a tener esta representación negativa, ¿no? Siempre va a ser algo con un sesgo maligno, con un sesgo perturbador. La palabra distopía se forma con las raíces griegas, que significa malo, perdón a todos los conocedores del griego antiguo, mi griego antiguo es pésimo, y topos que puede traducirse como lugar, entonces un lugar malo, un lugar maligno. La distopía plantea un mundo en donde las contradicciones de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias más extremas. En este sentido, la distopía explora nuestra realidad actual con la intención de anticipar cómo ciertos métodos de conducción de la sociedad podrían derivar en sistemas injustos y crueles, ¿no? Y esto lo hemos visto, es una constante en algunas de las obras y de las charlas que han antecedido a esta. Por ejemplo, una nación donde se ejerza un riguroso control estatal para garantizar una sociedad organizada, feliz y conforme, podría derivar en un régimen totalitario que reprime al individuo y cercena sus libertades en función de un supuesto bienestar general, ¿no? Estas decisiones de corte institucional, estatal, que, digamos, privan a los sujetos de tomar decisiones de orden independiente sobre su vida, sus cuerpos, su forma de entender el mundo. Entonces, de allí que la distopía advierta sobre los peligros potenciales de las ideologías absolutas, de las prácticas y conductas sobre las cuales se erigen nuestras sociedades actuales, el control estatal, la dependencia tecnológica, las transnacionales, las contradicciones del capitalismo, etcétera, ¿no? Cosas que parecerían sonarnos
no en futuros y mundos lejanos, sino muy contemporáneas, ¿no? Es un poco esta idea de que las distopías nos van alcanzando de alguna forma a nuestras realidades en este momento. Durante todo el siglo XX y estas 2 décadas del XXI, los planteamientos distópicos como fábulas futuristas o de ficción de anticipación han ido creciendo en popularidad, y eso lo podemos ver tanto en la literatura como en el cine. En algún momento, estos géneros, al igual que el fantástico, al igual que el terror, la ciencia ficción como tal, tuvieron un estatuto de orden menor frente a otras manifestaciones literarias que apuntaban a discursos del realismo absoluto, ¿no? Y se veían como géneros que apuntaban de alguna forma a la evasión, a esta, digamos, forma de entender la vida de una manera poco involucrada con los problemas sociales, poco referente a la situación del hombre y sus circunstancias, del hombre y la mujer y sus circunstancias de vida. Todo lo contrario, ¿no? Lo que nos han demostrado las obras que se basan en elementos distópicos es precisamente que lo que están examinando a través de sus narrativas es fundamentalmente eso, ¿no? Hacia dónde va el ser humano, cuáles son las decisiones que se están tomando en este momento que nos pueden afectar en un futuro, y en particular en el caso de las mujeres, cómo son esas sociedades utópicas o esas sociedades distópicas, en este caso, que nos imaginamos de alguna forma pueden consolidarse en un futuro no tan lejano. Muestra de ello es su adaptación a temáticas de ciencia ficción con varias obras literarias llevadas al cine que han mostrado nuevos ámbitos imaginarios hacia los cuales crecer. Como hemos visto, muchas de estas obras se representan cinematográficamente. Creo que esto es un elemento muy importante porque precisamente la ciencia ficción en su manifestación de distopía, porque no toda la ciencia ficción tiene ese contexto de lo distópico, ha dado creaciones muy interesantes y muy variadas. Aquí también la definición de distopía que medio construyo como el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Me proporciona a mí, de alguna forma, el campo de acción, la herramienta para poder analizar los textos que quiero ver con ustedes. Pero en definitiva, la visión y el campo de acción de la obra distópica es muy abarcadora. Ahí tenemos ejemplos, ¿no? Son muy variadas las representaciones. 1984 de George Orwell, como lo mencionó también Junko el otro día, Un mundo feliz de Huxley, El proceso de Kafka ha sido interpretada como una obra distópica, La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, El cuento de la criada de Margaret Atwood, Guerra Mundial Z, que además todos conocemos o la mayoría de nosotras y de nosotros conocemos la representación cinematográfica de Max Brooks, Nunca me abandones de Ishiguro, ¿no? Son algunos ejemplos de la gran amplitud cultural, social, genérica, en la que todo el tema de la distopía puede manifestarse en la literatura y tener una representación de orden cinematográfico. Entonces, ¿qué pasa con la distopía y la utopía? Perdón, ahí me equivoqué y puse ¿sí? ¿No está bien? Utopía. La distopía se entiende como el término opuesto al de utopía, mientras la utopía, cito, imagina un mundo donde las doctrinas se acoplen de manera armoniosa en el funcionamiento de las sociedades. La distopía, por su parte, toma la base del planteamiento utópico y lo lleva a sus consecuencias más extremas. Hay una relación interesantísima entre lo distópico y lo utópico, que parecerían representar dos extremos de una misma relación. De allí que planteamientos utópicos disciplinantes, que a primera vista podrían parecer sistemas ideales, en la distopía se convierten en realidades indeseables, donde las doctrinas erigen sistemas totalitarios, injustos, espantosos e insoportables. El término distopía como tal surge a partir del vocablo utopía, como todos sabemos, de la gran novela escrita por Tomás Moro, pero con su contrapartida, su antítesis. También tenemos las ucronías, ¿no? Que serían manifestaciones del qué hubiese sido, ¿no? Por ejemplo, una ucronía como la de este autor chileno, Baradet, que habla en su novela 5, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido en este momento que está el tema de Chile tan en boga, tan fuertemente cercano a nosotros, si en vez de ganar, mejor dicho, si en vez de asesinar Pinochet y dar el golpe de Estado y asesinar al presidente constitucionalmente electo Salvador Allende, esto nunca hubiese sucedido, Pinochet hubiese perdido en el golpe y Allende se hubiese convertido de alguna manera en un dictador, ¿no? Son las ucronías también textos que remueven mucho por esta cuestión
de lo filosófico, lo moralizante, y la idea de que el poder, sea como sea, puede de alguna manera corromper, ¿no? Bueno, pero sería otra manifestación que podría también pensarse desde los conceptos distópicos y utópicos. ¿Qué pasa con las narrativas distópicas latinoamericanas, ¿no? Si algo ha caracterizado a las narrativas distópicas latinoamericanas contemporáneas, principalmente en las últimas 2 décadas de este siglo, es un indiscutible patrón subversivo que empalma tanto la construcción del modelo textual, o sea, cómo se escriben esos textos, con los temas que desde ella se abordan, ¿no? Hay una relación, al igual que lo que sucede con el género fantástico, no es solamente escribir sobre algo, temáticamente hablando, sino elegir precisamente una narrativa distópica que refuerza o que transforma desde las estructuras, de alguna manera, el contenido, ¿sí? De este modo, lo que tradicionalmente la crítica literaria ha denominado forma y fondo se unen en un esfuerzo imperioso y articulado para postular, a partir de la ilegalidad, un término que usamos mucho en lo fantástico, de las normas derivadas del montaje técnico-textual, la exhibición no solo de un mecanismo estético, sino la interpelación de un universo cuyas características sociales y políticas transgreden muchas veces los parámetros culturales convencionalmente establecidos. Es así como los discursos distópicos transgreden una primera frontera que cruza límites, umbrales, de lo real hacia lo irreal en el relato, pero que se presentan como construcciones sólidas, con posibilidades certeras para ser aplicadas. Entonces me parece que de este comentario que aquí les pongo, lo interesante es pensar de alguna manera cómo los escenarios distópicos, cómo en los escenarios distópicos siempre hay una transgresión, ¿sí? Pero esa transgresión la percibimos no solamente a nivel de los personajes, a nivel de las condiciones en las que los personajes cometen la transgresión, sino que también como lectores tenemos una confrontación de nuestra realidad, entre comillas, con el paradigma de la realidad representado en el texto. Y eso hace que de alguna manera las narrativas distópicas, y estas narrativas distópicas latinoamericanas, nos hagan reflexionar de alguna forma y contraponer ciertos valores que nosotros creemos en este momento tenemos seguros, cierta forma de ver la vida que en este momento tenemos segura. Siempre, ahora que sucede toda esta crisis terrible de la pandemia, ¿no? Damos por hecho muchas cosas que, en definitiva, como ya hemos hablado en todas estas jornadas, no son necesariamente como tales, ¿no? Y las mujeres en particular resentimos de una manera muy, muy significativa este proceso de lo pandémico, porque el proceso de lo pandémico ataca la vida, y el elemento constitutivo de alguna forma de la visión de la madre tierra, de la madre naturaleza, desde los pueblos prehispánicos, desde los pueblos originarios, desde las culturas más ancestrales, están relacionados con la figura femenina, ¿no? Entonces también hay una idea allí de cómo lo femenino tiene una repercusión simbólica importante frente a este tipo de circunstancias. Ahora bien, rescato esta última idea de lo real y real, que va hacia lo simbólico y lo imaginario, para analizar en 2 ejemplos concretos de escritoras latinoamericanas contemporáneas, cómo el elemento distópico está presente en las fronteras de sus ficciones y cómo su lectura nos ayuda a concebir los límites del relato social en gran parte de América Latina. Aquí me quiero detener en algo fundamental. Como lo mencioné hace un momento, ¿sí? La función para estas autoras que voy a ver, que son, como allí ustedes podrán leer, Samantha Schweblin y Liliana Colanzi, tiene que ver fundamentalmente, como puede suceder con otras que en este momento están escribiendo, Mariana Enríquez, no sé, por pensar en algún otro ejemplo, ni que hablar Agustina Basterrica o Selva Almada, ¿no? Tiene que ver precisamente con que los elementos con los que están confrontando estos escenarios distópicos siempre tienen un trasfondo de crítica social. Por eso lo que les decía hace un rato. Nada más equivocado que pensar que los géneros que están vinculados a las cuestiones utópicas, distópicas, los géneros que conocemos en un gran grupo acumulado en literaturas de irrealidad a las que pertenecería sin duda gran parte de la ciencia ficción, están más que nunca hoy en día preocupados, y lo estuvieron desde sus orígenes sin ninguna duda, sobre los conflictos
de cómo el elemento tecnológico afecta de alguna manera el elemento de la convivencia y de las relaciones de orden social entre seres humanos, ¿no? Entonces, tomaré como modelo dos de los posibles temas, entre comillas, agitadores en nuestras sociedades actuales latinoamericanas, que es el ejercicio libre de negarse a la maternidad y el aborto, sus estigmas y percepciones sociales abordados desde las a veces difusas fronteras de la realidad y realidad distópica, en una modalidad completamente transgresora dentro de las narrativas de Samantha Schweblin, que nace en Buenos Aires en 1978, y Liliana Colanzi, que nace en Bolivia en 1981. Hoy se mencionó en la mañana en la conferencia matutina que tuvimos con las compañeras, con las colegas escritoras, que fue muy interesante, algunas presencias fundamentales de la literatura. Giovanna lo hizo fundamentalmente, de la literatura boliviana, y mencionó Nuestro Mundo Muerto, que será el libro y el cuento del que voy a hablar de Colanzi. Y creo que esto es una cosa muy importante. Schweblin es una escritora que muchos de nosotros y nosotras hemos conocido, hemos leído, sobre todo su primer libro de cuentos, que ahora ha sido reeditado como Pájaros en la Boca, bueno, Pájaros en la Boca y otros cuentos, ¿no? Que nuclea allí de alguna manera algunos de los textos que había recogido en su primer libro, que es El núcleo del disturbio. Pero me parece muy interesante la figura de Colanzi también, porque Colanzi apuesta más hacia el aspecto ciencia ficcional. Schweblin tiene algunos textos que podríamos entender, como vamos a entender el texto de Conservas, que es el primero que vamos a analizar desde la perspectiva distópica, pero vamos a ver variantes interesantes. Lo que me importa acá, centrar un poco dentro de la discusión, es cómo estas dos mujeres toman el aspecto de las sociedades distópicas, la literatura ciencia ficcional en un sentido muy amplio, para reflexionar sobre el tema de la maternidad, para reflexionar sobre cuál es en realidad la posesión de las mujeres sobre su propio cuerpo, la posibilidad de tomar decisiones, y cómo no importa en un futuro distópico la resolución de alguna manera de ese conflicto dentro de las claves más trágicas, más hondamente humanas. Siempre cito una frase que me encanta de un filólogo, investigador alemán, que es Ottmar Ette, ¿no? Y creo que esto aplica muy bien para todas las literaturas que tienen la visión de lo distópico en un futuro, porque tampoco quiero verme muy pesimista, no quiero también en algún momento hablar de la utopía, ¿sí? Porque siempre tiene que haber esta visión de la utopía. Pero lo que nos dice Ette es eso, ¿no? La literatura no es premonitoria, ¿sí? La literatura no es un oráculo, no nos está diciendo el futuro tal cual va a ser, ¿no? Como el oráculo de Tebas, al que va y consulta de alguna forma Edipo, ¿no? La literatura es de alguna manera anticipatoria, ¿no? Lo que está pasando ahora nos está enfocando de alguna manera a lo que puede suceder si no hacemos cambios en la vida, como tantas disciplinas artísticas, ¿no? El arte sirve para eso, para reflexionar. Y estas mujeres se han encargado de tomar muy en serio esa premisa. ¿Qué pasaría con el horizonte distópico de estas sociedades en sus profusiones más terribles y crueles si no hay una visión distinta, si no reflexionamos desde esta perspectiva histórica actual? ¿Qué va a pasar con nosotras? ¿Qué va a pasar con nuestras posibilidades también como sujetos femeninos, ¿no? Pongo estos dos ejemplos para trabajar, para discutir, para charlar hoy en esta conversación, pero en realidad podríamos pensar en muchas escritoras mexicanas, por ejemplo el caso de Gabriela Damián, que estará mañana también en una de estas jornadas, que ha pensado el problema de la violencia de género en un sentido futurista, ¿no? Pienso también en Úrsula K. Le Guin, por supuesto que la mencionamos, pienso por ejemplo en otras escritoras latinoamericanas como pues, Enríquez, como Basterrica, ¿no? Con Cadáver Exquisito, que es una novela terrible, ¿no? Sobre el futuro y la apropiación también del sistema de la carne, ¿no? De la alimentación. Y pienso en Schweblin en primer lugar porque Schweblin tiene una novela muy interesante que se llama Distancias de Rescate, en donde ella propone al principio pensar qué sucede, cuál es el impacto de los agrotóxicos en una sociedad, las deformidades, las terribles enfermedades, la muerte, bueno, todo lo que está pasando con el glifosato, todas las cosas que ya sabemos que están sucediendo en este momento contemporáneo. Schweblin lo plantea en esta novela de una manera muy excepcional, y cuando le preguntaban, bueno, pero es una novela distópica, es una novela fantástica, ¿qué escribiste con esto? ¿No? ¿Nos querés decir que en el futuro se va a acabar el recurso natural, que las aguas estarán contaminadas, envenenadas? Schweblin dice, no, o sea, yo no estaba pensando en un futuro, estaba pensando en ahora, ¿no? Entonces, esa es un poco la circunstancia, ¿no? Un poco terrible
a la que nos confrontan este tipo de literaturas, y no es que no sean literaturas en las cuales no se involucren sujetos masculinos, en las cuales no haya escritores produciendo esto. Pensemos en otro ejemplo como el boliviano Edmundo Pasoldán, ¿no? Que también está escribiendo esto. Pero las mujeres lo están haciendo desde una perspectiva bastante distinta, bastante interesante, porque hay reivindicaciones de orden individual, concretos, que me parece que son fundamentales para que los entendamos, ¿no? Otro gran ejemplo de esto podría ser la Mucama de Cumblé de Rita Indiana, que es una autora puertorriqueña también, que se las recomiendo muchísimo. Entonces, vamos a trabajar primero con esta escritora argentina, como les contaba, Samantha Schweblin. Por supuesto que muchos y muchas de ustedes la conocen, la han leído. Para los que no, vamos a hablar un poco del cuento Conservas. Este cuento se publica por primera vez en Pájaros en la Boca, en este libro que recibe premios, sobre todo aquí en México, el premio, no recuerdo si el de la Feria del Libro, creo que sí, en 2009 tiene la primera edición, y que bueno, hace creo que 2 años salió en las ediciones tanto en Random House como en Almadía, pero con este agregado de otros cuentos, ¿no? ¿Por qué me interesa trabajar esta primera edición de Schweblin del 2009? Porque bueno, estamos a prácticamente 11 años, ¿no? Digamos de una anticipación, si lo queramos ver así, de lo que hace Schweblin en ese trabajo de ese cuento. Segundo, porque es un cuento que tiene tanto impacto que en la reformulación de esta segunda edición que les comento, de pasar a ser el segundo cuento es el primero, ¿no? Conservas es un cuento particular, es un cuento que en su nombre tiene como varios de los relatos de orden distópico, de orden y de géneros de irrealidad, una especie de construcción indicial, ¿no? El cuento nos va anticipando desde el título algo, ¿no? Algo que se quiere conservar, ¿no? Y tal cual en las conservas que todos conocemos, tanto en las variantes lingüísticas rioplatenses, como pueden ser en las mexicanas, meter algo en un frasco y conservarlo, ¿no? Como lo hace Guadalupe Dueñas con ese magnífico cuento de historia de la mariquita, ¿no? Donde en un frasquito de chiles conservan al feto de la hermana que murió prematuramente. Schweblin escribe este cuento, y es un cuento que genera realmente una serie de circunstancias bastante controversiales. Conservas, les cuento, o recordemos juntas, la anécdota del cuento, ¿no? Estamos hablando de una pareja, una mujer, que está embarazada, ¿sí? Y está esperando a Teresita, ¿no? O sea, hay un elemento muy importante aquí, porque precisamente el hecho de nombrar al personaje, al bebé, al feto que está en el útero, en los primeros 3 meses de gestación, le da una construcción de sujeto, ¿no? Y allí hay toda una, digamos, circunstancia muy compleja, ¿no? Viene la familia, les regala, pues ustedes saben, sábanas, que el cambiador, que los escarpines, ¿no? Que las botitas estas de lana pura para la bebé, pero hay algo que no funciona en el matrimonio, hay algo que genera un malestar frente a la circunstancia del embarazo, y esto siempre se dice de una manera muy vedada en el cuento. Así comienza. No sé, Mariana, si me querés ayudar con la lectura de este primer párrafo del cuento. Claro. Gracias. Pasa una semana, un mes, y vamos haciéndonos la idea de que Teresita se adelantará a nuestros planes. Voy a tener que renunciar a la beca de estudios porque dentro de unos meses ya no va a ser fácil seguir. Quizá no por Teresita, sino por pura angustia. No puedo parar de comer y empiezo a engordar. Manuel me alcanza la comida al sillón, a la cama, al jardín. Todo organizado en la bandeja, limpio en la cocina, abastecido en la alacena, como si la culpa o qué sé yo qué cosa lo obligara a cumplir con lo que espero de él. Pero pierde sus energías y no parece muy feliz. Regresa tarde a casa, no me hace compañía, le molesta hablar del tema. Gracias, Mariana. Bueno, aquí este primer párrafo que inaugura el cuento es muy importante, ¿no? Tenemos a una mujer que está frente a una situación compleja. Está embarazada, pero este embarazo, que evidentemente no ha sido planificado, porque Teresita se adelantó a los planes de la pareja, de Manuel y de la narradora, está generando una sensación muy angustiosa en el personaje, ¿no? Va a tener que renunciar a la beca, y esto es un elemento fundamental, como vamos a ver en algunas de las narraciones escritas por estas escritoras, ¿no? Pensar
cómo el mundo laboral o el mundo que tiene que ver con las relaciones de orden universitario, de la posibilidad de hacer maestrías, doctorados, de tener elementos que tengan que ver con un desarrollo personal, profesional, se ve interrumpido y se ha visto interrumpido a lo largo de la historia femenina, muchas veces por tener que optar entre una vida laboral, una vida académica y una vida familiar, ¿no? Una vida en donde seamos sujetos gestantes, que debemos renunciar a esos sueños profesionales, por lo menos por un tiempo, por la cuestión del embarazo. Hay algo que también queda implícito y que es muy interesante en esta primera parte del texto, ¿no? No hay por parte de los personajes un no deseo de la concepción. O sea, no es que no quieran tener hijos, pero el momento no es el momento apropiado, no es el momento necesario, no es el momento justo. Y esto queda muy de manifiesto con el personaje del esposo, Manuel, ¿no? O sea, es una característica interesante en ambos personajes que veremos en los dos cuentos, tanto el de Schweblin como el de Colanzi, cómo los personajes masculinos cobran allí una importancia significativa en su pasividad, en su ausencia de decisión, ¿no? De tomar de alguna forma iniciativa para contribuir a la resolución del problema, ¿no? El marido no parece muy feliz, se va de la situación, etcétera, etcétera. La siguiente, digamos, diapositiva muestra un poco ya un perfil distinto dentro de la narración, porque al principio podríamos pensar que estamos frente a un texto que construye su paradigma de realidad con elementos que empatan un poco a nuestras circunstancias como lectores, ¿no? Pues una mujer embarazada que efectivamente en este momento no cree que sea la mejor idea tener un bebé, pero parecería estar todo contextualizado dentro de una relación, digamos, de contemporaneidad a nosotros. Dice, tengo insomnio, paso las noches despierta en la cama, miro el techo con las manos sobre la pequeña Teresita. No puedo pensar en nada más, no puedo entender cómo en un mundo en el que ocurren cosas que todavía me parecen maravillosas, como alquilar un coche en un país y devolverlo en otro, descongelar del freezer un pescado que murió hace 30 días, o pagar las cuentas sin moverse de casa, no pueda solucionarse un asunto tan trivial como un pequeño cambio en la organización de los hechos. Es que simplemente no me resigno. Me cuesta hacerme a la idea de recibir a Teresita tan temprano, pero tampoco quiero lastimarla. Entonces doy con el doctor Weisman. Ya es un mundo que empata, ¿no? Hay posibilidades, como vemos que es un mundo moderno en el que se pueden hacer muchas cosas y transformar varias cosas, pero la protagonista y el esposo llegan con la técnica que se llamará en el cuento la técnica Weisman. ¿Y qué es la técnica Weisman? Bueno, allí Samantha Schweblin abreva de toda una tradición interesantísima del relato maravilloso en América Latina, y podemos pensar, por ejemplo, en textos como Viaje a la Semilla de Alejo Carpentier. ¿Qué se va a proponer la pareja? Pues algo muy sencillo. Va a emplear la técnica Weisman para que los 3 meses que lleva de gestación digamos, sufran un proceso involutivo y no evolutivo. O sea, lo que va a hacer es que Teresita, que está en su estado de 3 meses, vuelva a su estado original prácticamente de cigoto, para en algún momento de su vida tomar la decisión de que cuando se sientan listos y sea el momento, la saquen de ese estado de cigoto que va a, digamos, estar conservado en un frasco especial que les da el doctor Weisman, precisamente para, cuando llegue el momento que ella sienta que tiene todos los elementos necesarios para poder ser madre, la bebé vuelva a ser, de alguna manera, insertada en su cuerpo y se geste en el momento preciso. Esta técnica de Weisman es lo que nos hace saltar a un escenario de orden más distópico, ¿no? Frente a una circunstancia, distópico, ciencia ficcional, si ustedes quieren, mejor dicho, frente a una circunstancia en donde la protagonista analiza su realidad y esa realidad tiene una serie de transformaciones científico-tecnológicas muy importantes, no entiende cómo un proceso tan antiguo como la propia humanidad no puede revertirse sin, como ella dice, dañar a Teresita. La idea del personaje no es practicarse un aborto como tal, pero por supuesto que hay un discurso que está empleando Schweblin, montando allí la reflexión sobre el derecho de las mujeres a decidir en algún momento de su vida cuándo quieren ser madres.
Y creo que esto es un elemento que desde ya es importante aclararlo en los dos cuentos. Las protagonistas que narran circunstancias, vamos a ver, muy distintas frente a la maternidad, sus familias que juegan elementos importantes allí, la presión familiar, por supuesto que van a ir a recoger, la familia tiene que estar involucrada, tiene que ir a buscar los regalos, tiene que no hacer mención, no estarla molestando, comprender cómo es el proceso, es un método que además lleva una serie de pastillas, de respiración especial, etcétera, etcétera. Nos va a dejar entrever que son mujeres que básicamente tienen el dilema tremendo, ¿no?, de lo que significa interrumpir un embarazo en un momento determinado, ¿no?, ya sea en este caso para reiniciarlo de alguna forma por el método Weisman más adelante, o ya sea como veremos en el caso del de nuestro mundo muerto, por el temor a las deformidades que el bebé pueda tener a consecuencia de las tragedias nucleares que se han vivido en la Tierra y que son irreversibles y que están generando deformidades en los bebés. Entonces, aquí hay un problema también de orden filosófico, moral, frente a la posibilidad de la interrupción del embarazo. Las protagonistas son conscientes del desafío, del dolor, de la angustia que genera llevar adelante estas decisiones, pero asumen que es su derecho a hacerlo. Y creo que eso es una de las grandes posturas políticas, feministas, que están allí atravesando estos textos tanto de Colanzi como de Schweble, ¿sí? O sea, desde una poética en donde estos universos distópicos les permiten de alguna forma plantear mediante elementos que transforman desde la visión científica sus cuerpos y sus maternidades, decisiones que se deben tomar de una manera muy, muy consciente y que ellas son efectivamente conscientes y que tienen ese derecho a hacerlo, ¿no? Hay una reivindicación del derecho de las mujeres a decidir en sus cuerpos en estos dos relatos, y me parece que eso es muy importante porque ambas lo sitúan en contextos de orden ciencia ficcional. Entonces deberíamos pensar por qué necesitamos hablar desde la ciencia ficción, por qué necesitamos hablar desde los escenarios de las literaturas de irrealidad y de las visiones distópicas, algo que estamos discutiendo hoy en día y que debería ser ya un derecho para todas las mujeres, ¿no? Por lo menos el poder decidir. Entonces, dice la protagonista, después de haber hecho todo el proceso del método Weisman, que como les comentaba, tiene que ver con esta respiración especial, con este proceso en donde la panza se va haciendo cada vez más pequeña, en donde hay una involución del embarazo de alguna forma, de la gestación, donde hay un acercamiento del esposo, porque pues en definitiva era un deseo secreto también en el caso de él, su no deseo de la paternidad en ese momento. Y es interesante porque los personajes masculinos, como les decía, están muy, muy al margen de las decisiones, no acompañan, dejan en soledad a estas mujeres, como sabemos sucede muchas veces, no todas, pero como muchas veces sucede frente a una mujer que tiene que tomar la decisión de abortar, y en ese sentido, lo significativo es que el proceso involutivo va a llegar a un final en donde la experiencia es muy similar a un parto. Mariana, no sé si me podés ayudar con la lectura de esta otra diapositiva. Claro. Ahora hace rato que siento náuseas. El estómago me arde y late cada vez más fuerte, como si fuera a explotar. Tengo que avisarle a Manuel, pero trato de incorporarme y no puedo. No me había dado cuenta de lo mareada que estaba. Tengo que avisarle a Manuel para que llame a Weisman. Logro levantarme, me siento mareada. Me dejo caer al piso y espero un segundo de rodillas. Pienso en la respiración consciente, pero mi cabeza ya está en otra cosa. Tengo miedo. Temo que algo pueda salir mal y lastimemos a Teresita. Quizás ella sepa lo que está pasando. Quizás todo esto esté muy mal. Manuel entra a la habitación y corre hasta mí. Yo solo quiero dejarlo para más adelante, le digo. No quiero que... Gracias, Mariana. Es que fíjense qué conmovedora es esta parte del texto, porque es importante entender que estamos frente a la disyuntiva de una decisión, y la protagonista siempre está dudando porque está la sociedad, porque está su familia, porque está su esposo, porque está la visión restrictiva, la visión del aborto como una visión de algo terrible, de algo profano, ¿no?, dentro de la cultura, y eso no cambia dentro de la operativa y la sensibilidad de la propia protagonista, del personaje femenino, a pesar de que estamos en un contexto en donde el elemento de irrealidad está presente, ¿no? Porque, bueno,
hasta donde nosotros sabemos en este momento de nuestro conocimiento científico, no es posible llevar a un nivel involutivo un embarazo. Y por lo tanto, ese proceso en donde la protagonista va a, de alguna forma, expulsar, a dar a luz al cigoto de ese bebé que fue reduciéndose, ¿no? Y transformándose en, mejor dicho, de ese feto que se fue reduciendo y se transforma en el cigoto inicial de la gestación, es un proceso muy similar al proceso propio del parto, ¿no? Schweblin está jugando allí con las mismas sensaciones corpóreas, con el mismo miedo, con los mismos temores de que algo salga mal en un parto. Entonces, vida, nacimiento, muerte, las tensiones clásicas de las mujeres gestantes están allí propuestas, puestas sobre la mesa en este relato. Y al final del relato, se da precisamente el momento en donde la protagonista, de alguna forma, da vida, da a luz a ese cigoto que será reservado en un frasco especial, con condiciones térmicas especiales, para que cuando ella esté lista, pueda tener a su bebé. Entonces siento algo pequeño, del tamaño de una almendra. Lo acomodo sobre la lengua, es frágil. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo. Es una sensación inconfundible que guardaré hasta dentro de algunos años. Miro a Manuel, que parece aceptar el tiempo que necesito. Ella nos esperará, pienso. Ella estará bien, hasta el momento indicado. Entonces Manuel me acerca el vaso de la conservación y al fin, suavemente, la escupo. El final es un final muy estremecedor del cuento. Hay una parte que no les comenté, pero seguramente quienes ya lo leyeron o lo van a leer lo verán. La protagonista y su esposo recurren a Weisman, porque también, digamos que en la libreta de la obra social, como se dice en Argentina, los recursos que tienen de las parteras, de las dulas, de todo este sistema montado frente al tema de la maternidad, son recursos que les ofrecen siempre las soluciones convencionales, ¿no? Es lo que dice ella, y eso es lo que yo no quiero. Weisman, desde la práctica científica, lo que hace es ofrecer una solución, que en definitiva lo que está mostrando es cómo sería la vida de las mujeres si pudiéramos decidir efectivamente cuándo se cruza la maternidad en nuestras trayectorias, ¿no? Y creo que en ese sentido es fundamental porque precisamente hay un discurso que protege de alguna forma esa decisión y que además protege esta visión de que cuando las mujeres tienen que tomar una decisión tan fuerte como el aborto, lo hacen desde una perspectiva casi, pues, festiva, ¿no? O sea, anticonceptiva, por decirlo de alguna manera, y todo lo contrario, ¿no? Muestra la contradicción, el dolor, el problema de tomar la decisión, pero en definitiva muestra lo importante que es tener la posibilidad de tomar la decisión, ¿no? Es un poco el sentido que Schweblin le está dando a este relato, y lo interesante es por qué ubicarlo en un futuro, ¿no? ¿Por qué ubicarlo en una sociedad donde evidentemente no es la nuestra en este momento? Se rompe esa relación o esa relatividad con el paradigma del texto y el nuestro como lectores y lectoras, porque efectivamente eso no es posible en la sociedad en la que vivimos. Tiene que ser una sociedad futura en donde el procedimiento Weisman sea un procedimiento científicamente posible, ¿no? Entonces, Conservas sería un primer modelo de esta contradicción, de este problema de las mujeres para poder decidir, ¿no? Sobre sus cuerpos, y planteado desde una perspectiva más bien distópica. Liliana Colanzi escribe este cuento, Nuestro Mundo Muerto, que además es el título general de la obra, la obra total, titulada de la misma manera, homónimamente, Nuestro Mundo Muerto, publicado también por Almadía en 2016, ¿no? Estamos hablando de textos recientes, muy recientes para lo que es nuestra literatura contemporánea. Aquí tenemos una distancia de cuatro escasísimos años. Nuestro Mundo Muerto es un texto, es un cuento que sigue la tradición muy clásica de la ciencia ficción, podemos decir a lo muy Ray Bradbury, en algunos sentidos. Es un cuento que se ubica en Marte con recuerdos y reminiscencias de la Tierra. El personaje femenino es un personaje que ha tenido una ruptura de orden amoroso con la persona con la que tenía una relación en la Tierra y toma la decisión de irse a la lotería de Marte,
o sea, a habitar como colona este planeta que siempre se ha visto como una de las alternativas posibles ante la hecatombe y la destrucción del planeta Tierra, ¿no? Es un tema así totalmente, podemos decir, clásico de la narrativa de ciencia ficcional, como dije, por ejemplo, pensemos en las crónicas marcianas de Bradbury, donde también se evidencia de alguna manera lo que sucede, las contradicciones morales, filosóficas de los sujetos fuera de la Tierra, ¿no? Que siguen siendo reproducidas de la misma manera terrible que son reproducidas en su propio planeta, ¿no? Cambiar el espacio no significa cambiar las realidades y las contradicciones sociales que en esos espacios se generan por las personas que los habitan. Entonces, me parece que es muy significativo en este sentido pensar que la protagonista rompe con Tommy, ¿no? Que es su pareja, ante la decisión que queda implícita a lo largo de los relatos, de haber abortado al bebé que estaban esperando. ¿Y por qué? Porque el planeta Tierra en donde ellos viven, antes de que ella lo abandone y se vaya a colonizar Marte, sea voluntaria de la colonización de Marte, es un planeta que ha sido azotado por algún tipo de eclosión nuclear, no sabemos cuál. Los ríos están contaminados, los animales están muertos, la circunstancia del aire es prácticamente irrespirable, hay zonas en las que no se puede transitar, hay zonas que no pueden ofrecernos ningún tipo de comida porque todo está contaminado, es como una especie de circunstancia medio Chernobyl, ¿no? Que azota a toda la Tierra y en ese sentido no hay posibilidades de vida, ¿no? Por eso es que el cuento se llama de esa manera, ¿no? Nuestro mundo muerto. Y hace una gran simbología de lo que significa también ese mundo muerto, pero no un mundo muerto solamente del exterior, sino del interior, ¿no? No sé, Mariana, ¿me podés ayudar con esta siguiente diapositiva? Sí. Un año después de mi relocalización, Tommy escribió para contarme que estaba saliendo con alguien y que iba a tener un hijo. Era un mensaje breve que aún destilaba los restos del antiguo rencor. Te pido que ya no me escribas más. Haz tu vida. Yo ya hice la mía. Fuiste vos la que se fue. Tommy. Apagué el monitor y sentí en los huesos la inmensa soledad del planeta. Miré la cámara de seguridad que daba al exterior. La bandera azul de la lotería marciana flameaba sobre kilómetros de dunas ocres en las que nada estaba vivo, un desierto silencioso que respiraba en tu cuello, deseoso de matarte. Gracias. Es muy interesante esta primera parte del cuento, ¿no? Precisamente allí la protagonista nos va a situar casi en media res, ¿no? de la circunstancia, este contacto que se pierde con Tommy, ¿no? Y el contacto se pierde a través de esta noticia. Va a tener un hijo. Más adelante nos enteraremos que hubo un hijo, un posible hijo entre los dos que se vio frustrado por todas estas circunstancias que les venía comentando. Nuestro mundo muerto tiene varias frases que están puestas en cursiva, que contrastan de alguna manera de forma temporal con digamos, la escritura en redondas, en donde lo que hace técnicamente Colanzi es mandarnos de manera constante en analepsis, ¿no? A el momento en que ella fue una terrícola, ¿no? Que compartió la vida con Tommy y que estaba embarazada. Y allí hay ciertas frases que expresan cuestiones muy importantes sobre la maternidad, ¿no? Ni bien recibe la noticia, dice, yo me rebelaba contra ese bebé, ¿no? Contra el bebé que iba a tener Tommy, que me expulsaba definitivamente de la tierra, que se muera, Dios, que se muera, matalo, ¿no? Es la primera reflexión de la protagonista. Después volvemos y de alguna manera nos recrea Colanzi en la narración, que lleva de alguna forma a la protagonista a decidir abortar. Tengo algo que decirte, Tommy. Me besa, es importante, me besa una y otra vez. En serio, Tommy, tenemos que hablar, estoy embarazada. Siguiente diálogo. ¿Qué vamos a hacer? Le digo. No me mira. Fíjense, ¿no? Como hay una transición muy importante, como hablábamos en el personaje de Manuel, el personaje de Tommy se comporta de una manera similar. No me mira, es el fin del verano, las hojas del alerce están mutando a un amarillo intenso, ¿no? Esto de las mutaciones, de las transformaciones, de las deformaciones, de los cambios, es permanente. Voy a salir un rato, dice Tommy. El rugido de la moto, lo espero despierta hasta muy tarde, pero no viene a dormir, ¿no? El mismo sentimiento de abandono que vimos en el caso de Manuel en el primer cuento, ¿no? Los hombres desaparecen, se van, y las mujeres afrontan en soledad decisiones que son muy duras. ¿Y si tenemos un monstruo?
un niño con dos cabezas, un niño pez, como el de Daria, con aletas en lugar de brazos y piernas, o el chico de Iván Ivanovich, el que nació con el corazón fuera del pecho. ¿Has pensado en eso? Claro que lo he pensado, le dice Tommy, ¿no? Todo el tiempo pienso en eso. No voy a tener un niño pez, Tommy. No puedo, eso no. El gran temor ante la posible deformidad por la contaminación, por la radiación a la que fueron expuestos el cuerpo de la protagonista, el de Tommy, el de todos los que habitan ese mundo distópico, futuro, humano, es lo que realmente le da un colapso muy, muy fuerte a las emociones del personaje, ¿no? Y esto la lleva, de alguna forma, me quiero apurar para dar lugar también a las preguntas y a las intervenciones y los comentarios de Mariano que por allí estaremos dialogando, esto la lleva de alguna manera a practicarse un aborto en su casa, de manera totalmente insegura, no sé si les suena un tema de orden contemporáneo. Y descubrir en el producto del aborto a una bebé, o a un bebé, a un feto, eh, que estaba prácticamente bien, ¿no? O sea, y esto la enloquece, ¿no? Digamos, haber llevado adelante el procedimiento y darse cuenta que el feto no contaba en ese sentido con deformaciones, perturba mucho a los personajes, ¿no? Hay un personaje en las circunstancias de los colonos que se llama Pip, ¿no? Pip, junto a Choque, que es otro personaje que la acompañan a ella o que estaban en algún momento, bueno, Choque no, Pip, porque Choque es anterior a su llegada, son personajes que también representan esa terrible disgregación que se genera con estos impactos ambientales nefastos en la Tierra. Pip tiene cáncer, un cáncer terminal, va a morir, pero por eso mismo se aventura como voluntario a ser un colono. Está enamorado, le gusta a la protagonista, y la protagonista siente un rechazo entre asco, lástima, sensación de que es un desahuciado, eh, pero a través de Pip canaliza este sentimiento de frustración de que el personaje de Tommy por fin vaya a tener un hijo con otra mujer. Hay un fragmento que es el que les puse acá, en donde la protagonista dice: cogeme, le dije a Pip cuando entró a mi celda y me encontró, perdón, apenas vestida con la bata, ¿no? Ella lo había rechazado, no tenía como ningún interés en él, pero después de la noticia piensa en esto. Recuerden que siempre estamos yendo desde el pasado en la Tierra a el momento contemporáneo de la narración en Marte. Nunca íbamos a regresar, nunca iba a volver a ver a Tommy. ¿Qué hiciste? Ahí vuelve la narración hacia Tommy. La bata resbaló y cayó a mis pies. Pip me miraba atónito, los ojos brillantes en el rostro demacrado, ¿no? Ni siquiera tenía, nos cuenta la narración, el equipo para una radioterapia, ¿no? Era un hombre que estaba sufriendo, que no tenía además ninguna posibilidad del deseo sexual, no tenía erección, no tenía nada, ¿no? Su cuerpo era una cosa totalmente ya consumida por el cáncer y por el deterioro, pero sin embargo representaba esa única posibilidad de gestar, ¿no? Para la protagonista en ese momento, en esas condiciones marcianas. Y nuevamente el relato, como vemos en la diapositiva, nos lleva desde la cursiva al momento del aborto. Dice: calambres, duele, duele, una contracción, y luego otra, y otra más, hasta que dejo de contar. ¿Qué mierda te metiste?, dice Tommy. Camina de un lado al otro. El cáncer se lo estaba comiendo, y vuelve otra vez a la narración de Pip, ¿no? O sea, fíjense cómo va y vienen los pensamientos en una circulación interesante de las emociones presentes y las emociones pasadas. Con la última contracción cae al inodoro. Es un coágulo. Lo levanto y lo llevo a la cocina. En 10 años, ninguno de los dos estaría vivo. Y es un contraste brutal entre la imposibilidad de gestar algo vivo en ese mundo muerto, en el que también están, que es el mundo marciano, y lo que significó la decisión del aborto en el mundo muerto terrícola, por las consecuencias, por las posibles consecuencias del nacimiento de ese feto en condiciones monstruosas, como el relato lo plantea, ¿no? Entonces es un texto distópico con este halo tan trágico, tan doloroso para el personaje femenino, que tiene que tomar la decisión, que es una decisión que toma con muchísima dificultad, con muchísimo dolor, pero que la afronta porque sabe lo que puede pasar si nace un
ser en esas condiciones, otra vez abandonada o por lo menos no acompañada por el personaje masculino que después resolverá su vida y tendrá hijos por ahí como sea. Y el personaje de Pip, ¿no? Que viene a mostrar de alguna forma la imposibilidad de la procreación, porque todo está muerto. Los personajes básicamente están muertos de alguna manera, ¿no? De alguna manera simbólica. Algunas reflexiones finales sobre estos dos relatos y sobre lo que venimos hablando de las utopías y distopías. Ambas autoras optan por escenarios ficcionales basados en un modelo particular de ciencia ficción para el cual la visión distópica es esencial. El tema de la maternidad no deseada, el aborto y el momento preciso de decidir cuándo y cómo se asumen como sujetos gestantes está condicionado tanto por las posibilidades de transformación de sus propios futuros, las pocas oportunidades educativas de progreso siendo mujeres, así como por sociedades completamente devastadas por la contaminación, los agrotóxicos y los desastres ecológicos más diversos. Sus parejas son hombres que no intervienen, como dijimos, en las decisiones, que no las acompañan en el proceso de toma de las mismas y que las dejan un tanto a la deriva sin atreverse a manifestar su también no deseo de paternidad. La resolución del conflicto, la decisión la tiene que tomar la mujer, el cuerpo es de la mujer, lo hacen solas y lo hacen siempre desde una perspectiva de un acompañamiento parcial en el primer cuento cuando se toma la decisión y de un reclamo terrible por parte de Tommy en el segundo relato. Creo que lo más importante es repensar por qué estas dos escritoras, como tantas escritoras latinoamericanas del siglo XXI, contemporáneas a nosotros, que están escribiendo en este preciso momento, pero que vienen de tradiciones, por ejemplo, tan importantes como la de Amparo Dávila, o la de Silvina Ocampo, o la de Armonía Somers, están reflexionando precisamente desde universos distópicos un problema que es absolutamente contemporáneo. Y creo que lo interesante, como les mencionaba al principio de la charla, es precisamente convertir estos escenarios distópicos en escenarios utópicos, en escenarios en donde las mujeres, ni en un futuro ni en un presente, tengan que pasar por estas experiencias tan terribles que nos relatan las expresiones artísticas, en este caso como la literatura y el cine, para poder tomar decisiones tan importantes sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y sobre todo sobre la relación que establecen en una sociedad a través de esas decisiones. Y bueno, muchas gracias. Pues, wow, creo que es tan vital el analizar este tema, ¿no? Que además estamos en el 2020 y sigue siendo prácticamente difícil, ¿no? En nuestras sociedades latinoamericanas. Pero la verdad es que pienso mucho en estas escritoras que de una forma u otra, muy emotivamente, porque además a mí en especial este segundo cuento, que es el que pude leer, me cimbró bastante, ¿no? Sí, o sea, porque lejos de pensar en esta parte de que sí entiendo que la ciencia ficción trata de extrapolar o exagerar ciertas cosas, ¿no? Un poco porque pues como seres humanos tenemos esta visión de la anticipación, ¿no? Como dices, no tanto de oráculos, no tanto de presagios, sino sí de anticipar, ¿no? Pero a la vez pienso mucho en lo que pues busca al final también el feminismo, que es justicia social. Y la maternidad deseada, la maternidad no deseada, el aborto, el derecho a decidir sobre nosotras es parte de justicia social en nuestros países, en el mundo entero. Absolutamente. Y bueno, creo que da para muchísimo. Podríamos, como decías, ¿no? Enfocar también al análisis de cine en estos cortos que podrá ver el público en nuestro sitio web, que además sí, en efecto, si bien no todos se inscriben en un discurso feminista como tal, el solo hecho que estén realizados por directoras de este país, pienso que ya es bastante valioso,
¿no? Cómo las mujeres del siglo XXI, las cineastas, están entendiendo, ¿no? Temas como, por ejemplo, si ponemos uno para empezar a analizar, no vamos a contar los cortos, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, no hay que ser spoilers, pero pienso mucho en el de Necesito que regreses, que creo que Exacto. es además uno de los más emotivos. Nuestra relación como mujeres con las máquinas, por ejemplo. Nuestro entendimiento sobre la muerte, los duelos, ¿no? No sé a ti, Ale, qué te hizo reflexionar, pero yo pensé mucho en cómo a veces, sí, también, no solo como ser humano, sino como mujer, me preocupa mucho, ¿no? Cómo prolongamos nuestros lutos eh, por muchos temas de abandono, como lo decías, ¿no? El tema de las paternidades ausentes, semipresenciales, va mucho de la mano en nuestras sociedades latinoamericanas también. Y en este corto creo que va por ahí también el tema, sí, entiendo que es un futuro un poco lejano, por así decirlo, pero está nuestra relación con las máquinas y a la vez la importancia de los vínculos que nos hace humanos y humanas, ¿no? No sé tú por ahí cómo lo pudiste leer. Sí, a mí ese corto me encantó también. Me pareció también que tiene que ver con esto, con, digamos, una de las finalidades también de la ciencia ficción es, a ver, cómo mantenemos, bueno, de lo científico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la robotización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cómo mantenemos o podemos preservar el sujeto, ¿no? La esencia del sujeto Ujú. en algo corpóreo, ¿no? Por eso, por ejemplo, el cuento de Schweblin, ¿no? Conservas, ¿no? O sea, hay un problema porque también lo que está haciendo la protagonista es un duelo, como la protagonista, es inverso, ¿no? Porque es un duelo hacia algo que después se puede proyectar en la concreción del futuro de Teresita, ¿no? Pero en el caso del corto, ¿no? Es esta suplantación constante del cuerpo, ¿no? Del marido, de la pareja pues, que ha muerto, hasta que toma una decisión, ¿no? Que es como, pues interpreto yo, dejarlo descansar. No vamos a spoiler el cuarto porque es muy bueno, Sí, no, no. pero, pero tiene que ver con eso, ¿no? Hasta dónde la tecnología nos puede permitir, primero, tener el control no solo de nuestro cuerpo, sino del cuerpo de los demás, ¿no? Creo que eso Exacto, es de la una cosa vida. fascinante, la vida, ¿no? Exacto. Exacto, porque ahí hay una pelea histórica, cultural, filosófica, con el elemento divino, ¿no? Con el elemento religioso. Solo Dios, entre comillas, tiene la potestad de dar vida a un ser humano. Solo Dios podría hacer esta regresión, ¿no? O solo Dios puede decidir si un bebé se pierde o no se pierde en un embarazo, por decirlo de alguna forma extrema, ¿no? Solo Dios puede decidir quién vive, quién muere, ¿no? Y lo que está desafiando la ciencia ficción, este tipo de ciencia ficción, tanto en el corto como en el cuento, por ejemplo, de Schweblin, al conservar esos sujetos o al representarlos nuevamente a la vida, ¿no? Que además es un tópico muy clásico desde lo que digamos que la literatura se lo chupa de lo cinematográfico en la década del 20 con cuentos, por ejemplo, de Quiroga como El espectro, el vampiro, o la propia novela de Palma que mencionabas en La Semblanza, que habla sobre eso. ¿Cómo podemos intervenir tecnológicamente para operar sobre el cuerpo? ¿No? En este caso sobre el cuerpo femenino. En el caso de la protagonista del corto, eh, frente al duelo, a la soledad, ¿no? También eso, ¿no? Me quedé pensando cómo las mujeres no podemos estar solas, ¿no? O sea, la Exacto. necesidad, ¿no? Y además un tema que siempre, bueno, un género que creo que siempre ha sido abordado desde una visión masculina, como la ciencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La ciencia en sí misma ha sido siempre, bueno, casi siempre, pues entendida en los términos masculinos, ¿no? Y de pronto empezar a ver cómo nosotras entendemos estos términos, todo esto que tú abordas, qué entendemos por la vida, porque además nosotras, pues sí, podemos gestar, ¿no? Y ahí hay una relación, como dijiste anteriormente, ancestral, ¿no? De la mujer con la madre naturaleza. Y es algo muy distinto que los
pues un varón no experimenta, ¿no? Un cuerpo masculino no puede hacer eso. Entonces, empezar a reflexionar y bajarlo a palabras, ¿no? Y en un contexto distópico, pues le da muchísimo valor. Nos presenta como creadoras, que además siempre hemos sido, ¿no? Yo no me cansaré de decirlo, las mujeres siempre hemos sido creadoras, pues sí nos hace, como lo dijiste hace rato, pues reivindicar muchas cosas. Y parte de ello, vuelvo a lo mismo, muchos temas que deberían ser parte ya de la justicia social en nuestras sociedades del siglo XXI. Que vamos caminando, sí. Vamos avanzando, sí. Estamos logrando cosas, muchas, pero falta, ¿no? Y ahí lo dejan las autoras sobre la mesa. Sí, por eso esto que decías, por eso me gustaba mucho esta definición del Elton Honores de ciencia ficción, porque él sitúa, o sea, esto de que las mujeres hemos sido siempre creadoras, como decís muy acertadamente, tan es así que la ciencia ficción, este crítico la atribuye, la nombra como la primera La pionera. autora a una mujer, ¿no? Entonces, así es. Y entonces vemos que esa farsa de que el discurso científico, ¿no? Es un discurso, sí, que es una apropiación masculina, pero pensemos en figuras históricas como Madame Curie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y muchísimas otras de las que no sabemos, ¿no? Un montón, ¿no? Un montón. Entonces, creo que también es interesante porque el personaje, por ejemplo, de Nuestro Mundo Muerto, pues ella está en labores tecnológicas, ¿no? Ella sale a exploración en el campo, se quiere poner el traje, bueno, obviamente no iba a contar toda la historia, pero no va a establecer relaciones de orden secretarial, por decirlo de alguna manera, o de alguna actividad pensada, atribuida a las mujeres por género, sino que va a hacer labores de campo, ¿no? Como medio una actividad científica, estilo Alien, ¿no? Así ¿no? Exacto. Pensé mucho yo en Alien cuando leía ese cuento, digo que aparte es una de mis películas amadas, ¿no? Pero todo está muerto, ¿no? No importa que se cambie de lugar, ¿no? Creo que esa es la reflexión esencialmente del sujeto, ¿no? Y en estos cortos que estábamos pensando, por ejemplo el de ecuaciones corpóreas también, hay también una apropiación de temas clásicos, ¿no? Como esto de la transmigración de almas, ¿no? Del cuerpo otra vez y de la identidad. O sea, ¿dónde depositar eso que no sabemos que nos compone como sujetos? En el caso femenino, ¿no? Frente a ciertas corporalidades muy particulares, ¿no? Así es. Nos han llegado algunas preguntas, participaciones del público que me gustaría plantearte. Dice Odeta Alonso a través del Facebook de Igualdad UNAM. ¿Cuáles crees que han sido las circunstancias o los factores que han favorecido y disparado este boom de las narrativas distópicas abordadas por narradoras latinoamericanas jóvenes? Es una buena pregunta, muy buena pregunta, difícil. Gracias, Odette, por hacerla. Yo creo que en estos últimos 30, 40 años han cambiado muchas condiciones, ¿no? Y como mencionaba hace un rato, las autoras contemporáneas están retomando muchos temas que varias autoras del siglo XX y del XIX, incluso me atrevería a decir, en las que han sido pioneras, ¿no? Hoy por la mañana también se mencionaba Emilia Pardo Bazán, y hay que recordar que Emilia Pardo Bazán fue una autora, la primera autora en denominar el mujercidio como un crimen específico hacia la mujer, muy cercano a la tipificación del feminicidio con el que ahora nos hemos familiarizado tristemente tanto. Autoras como Silvina Ocampo, autoras como Amparo Dávila, ¿no? Por ejemplo, Amparo Dávila tiene este gran, maravilloso cuento que no me canso de recomendar, que es El último verano, y que es un cuento que habla del aborto también, de la maternidad no deseada, solo que es un aborto espontáneo, que en la década del 70, por supuesto, en el México de los 70, Amparo Dávila no podía hablar del aborto de manera directa, ¿no? Y tuvo que usar también al género fantástico para poder proyectarlo de alguna forma. Yo creo que estas escritoras comparten además una circunstancia generacional, ¿no? O sea, hemos visto que son autoras nacidas en los años 70, ¿no? Donde ya han vivido, han nacido y han transitado, en el caso, por ejemplo, de Schweblin o de Enríquez,
por dictaduras, ¿no? En las dictaduras sureñas, en el caso de Bolivia, que también ha atravesado por diferentes conflictos terribles políticamente, bueno, ni que hablar lo que sucedió hace un año y las transformaciones que están pasando ahora. Entonces, me parece que lo que están haciendo es tomar la estafeta, ¿no? Y eso es muy importante recordarlo. Creo que están haciendo algo nuevo, pero están renovando una tradición, vienen de una tradición. Y es confeso también, ellas lo han dicho, ¿no? Y creo que en este momento, también lo tengo que decir, me parece que hay una circunstancia de orden editorial que favorece la publicación de la literatura femenina. Ojo, siempre dentro de criterios de privilegio, ¿sí? O sea, porque hay muchas mujeres escribiendo que no las van a publicar nunca. Pero lo que sí es cierto es que las editoriales, que lo que buscan también es un beneficio económico, sin ninguna duda, han visto en estas nuevas manifestaciones de literatura escrita por mujeres, las mujeres siempre han escrito, pero en este caso, por este tipo de temas, un público mucho más abierto, mucho más cercano, que acompaña tanto las manifestaciones sociales, ¿no? Los cambios, las transformaciones sociales, con este tipo de literatura. Entonces, respondiendo un poco a lo que dice Odette, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay circunstancias de orden social, hay circunstancias de orden histórico, la propia historiografía literaria, de pasar esta estafeta, y hay circunstancias, como siempre, económicas, ¿no? Todo lo atraviesa lo económico. Uh-huh. Nos pide Kiara Fernández, de Literatura, UNAM. ¿Podrías repetir el nombre de las dos autoras? Liliana Colanzi y... Samantha Schweblin. Samantha Schweblin. Acá está no sé si se ve, que se ve al revés, sí, el título, pero es SCHWB L-I-N. Schweblin vive en Berlín en este momento y Colanzi vive en Estados Unidos. De acuerdo. Y la última pregunta es Andrea de Adame. ¿Podríamos pensar que este tipo de narrativa distópica, utópica y ciencia ficcional sea utilizada como una forma de hablar del tema feminista para no ser censurado? Dice ahí entre comillas. Pues no es una idea descabellada. Yo creo que depende también de dónde se producen, ¿no? O sea, no es lo mismo escribir este tipo de literatura desde Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo escribirla desde alguna parte de Latinoamérica que escribirla desde países en donde, francamente, si las mujeres abortan, pues van a ser ejecutadas, ¿no? Por cuestiones religiosas o cuestiones que tengan que ver, o encarceladas, Encarceladas. ¿no? No necesariamente ejecutadas, pero sí, digo, pienso en los casos más extremos, ¿no? Y por supuesto que puede ser, creo yo, que en el caso de Schweblin y de Colanzi, nos muestran que no se necesita hacer un discurso de orden panfletario. Ojo, no estoy diciendo que lo panfletario sea malo, no estoy diciendo que lo panfletario es un tipo de discurso, ¿no? Pero no se necesita hacer un discurso tan lineal, tan directo sobre un problema para hacer reflexionar a los y las lectoras sobre ese problema. Eso creo que es lo importante. Tomar la ciencia ficción, tomar estos elementos de la distopía para con mucha sutileza replantearnos esto, y porque además, por ejemplo, en el caso de Schweblin sería imposible plantearse un cuento en un contexto realista que tuviera esta posibilidad de la regresión del embarazo, porque hasta donde sabemos no hay un método que nos permita, como les decía hace un rato, establecer eso, ¿no? Y tampoco estamos en el extremo que plantea Colanzi, ¿no? Todavía no hemos llegado, afortunadamente, a ese horror, ¿no? Pero sí empezamos, y esto es lo que les contaba, que tocaba Schweblin en la novela, en Distancia de Rescate, sí hemos empezado a ver afectaciones de niños, de bebés, ¿no? Por digamos, las consecuencias de los agrotóxicos y de todos los pesticidas y de las contaminaciones de los ríos, que generalmente además siempre padecen las poblaciones más empobrecidas en América Latina. Entonces, eso no tenemos, no es realismo mágico, no tenemos niños que nazcan con colita de cerdo como en 100 años de soledad, en el sentido jocoso que lo plantea allí, maravilloso García Márquez, pero sí tenemos niños que están padeciendo enfermedades terribles, alergias, contaminaciones espantosas, por priorizar este tipo de agrotóxicos y de forma de relacionarnos con la naturaleza por el principio económico, ¿no? Entonces no es una cosa tan distante. No. Por eso creo que hay que tener mucho ojo, ¿no? Y estar muy alertas de lo que nos está diciendo ahí Colanzi. Sí, porque hay horrores que sí conocemos, secuelas, incluso generaciones
muy avanzadas, con secuelas después de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Por la radiación. Conocemos ese tipo de horrores, pero bueno, el plantearlo en lugares que no conocemos, en mundos completamente destruidos, es ahí la parte que tú decías que es real y real, ¿no? Eh, Ale, por último, ¿cómo piensas tú que el feminismo, las distintas olas del feminismo han influenciado a estas nuevas escritoras latinoamericanas para la creación de estas distopías en su obra? Yo creo que las han influenciado de una manera como nos pudo haber influenciado a varias de nosotras, ¿no? A mí me da la sensación, bueno, no lo sé, es una especulación mía desde la perspectiva crítica, ¿no? Que no es que Colanzi y Schweblin se sienten y digan, voy a hacer un cuento feminista, ¿no? O sea, voy a hablar de un problema del feminismo que es el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y que está totalmente en boga, ¿no? Pero sí creo que piensan de alguna forma y esto bajo la influencia de, no sé, Simone de Beauvoir o de cualquiera de las feministas de la segunda, tercera, ¿no? Cuarta actual ola, sino que creo que ellas entienden muy bien su papel con un elemento tan importante como es la literatura, ¿no? Creo que asumen la función histórica de la literatura y representan ese papel, porque obviamente coinciden ideológicamente con esa visión de, no sé si es un feminismo, digamos, concreto y practicante, eso tendríamos que preguntárselo un poco a ellas, pero es Claro. evidente que hay lecturas, es evidente que hay conocimiento y es evidente que hay un deseo de marcar una postura. Una Y eso sí postura, me parece exacto. que es importante. Una postura que además tiene un trasfondo político, porque Así, esto es político, ¿no? así es. Esta lucha es política. Entonces, me parece que en ese sentido ellas se enmarcan muy bien, entienden el mundo en el que están viviendo y entienden hacia dónde están proyectando esta escritura. Y creo que es una contribución muy importante. No lo hacen en todos sus cuentos, ¿no? Por supuesto. No, claro. Pero sí piensan en los problemas de la maternidad. Schweblin los piensa desde diferentes ópticas. Eh, Colanzi lo mismo, Mariana Enríquez igual, Basterrica lo mismo, Selva Almada, no sé, por mencionar algunas autoras. Y a mí lo que me llama la atención es que la pregunta que siempre les hace la prensa, porque creo que hasta donde sé ninguna de ellas es madre, eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pueden hablar de las maternidades? ¿Cómo pueden hablar del aborto? Si ustedes no son madres, ¿no? Es como la primera reflexión de las que ellas siempre se quejan, ¿no? O sea, como si para escribir, entonces, bueno, si quisiéramos ser un personaje extraterrestre, debiéramos ser extraterrestres para ponernos en la piel del personaje, ¿no? Y poder Claro. asumir esa escritura. Entonces yo sí creo que hay una conciencia del feminismo y del momento histórico, y sí hay también acercamientos, ¿no? Manifestaciones. Por ejemplo, Schweblin siempre ha estado metidísima en las campañas en la Argentina a favor de la despenalización del aborto, ¿no? Y apoyando siempre esa causa, ¿no? Entonces, también hay una acción militante por parte de ellas, ¿no? Activa. De acuerdo. Pues bueno, la última pregunta y con esta yo creo que podemos cerrar. Nos piden que si podemos dar algunos otros ejemplos de novelas distópicas de autoras latinoamericanas que nos recomiendes, Ale. La Mucama Ducumblé de Rita Indiana, que lo mencioné hace un rato, me parece que es una gran obra. Que Rita Indiana es una escritora puertorriqueña, además es una artista plástica, una cantante visual, es una tipa con muchísima onda, que tiene toda una visión del mundo, de la vida, de la sexualidad, de su propia homosexualidad muy declarada, muy abierta, que ella impone mucho en su escritura. Como les decía, Distancia de Rescate, el texto de Schweblin, también es una novela que podríamos pensar en un escenario distópico, ¿no? Aunque es un escenario muy, muy cercano. ¿Qué otro ejemplo más? ¿Qué otro ejemplo más? Bueno, ahora no se me ocurre ninguno más, pero hay muchos que se están produciendo en este momento. Como les decía, también cualquier texto de Gabriela Damián, por ejemplo, ¿no? que es esta escritora mexicana joven y talentosísima, que también va a estar mañana charlando con ustedes en esta serie de conferencias. Sí, pienso, por ejemplo, en esos tres casos y vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio. Fue sumamente enriquecedor
Y pues no sé si quieras cerrar con una reflexión final. Bueno, sí, nada más, bueno, volver a agradecerte la invitación, agradecerles a todos, a todo el equipo que sé que está en estas jornadas y que ha estado pues, trabajando muchísimo y me han parecido súper interesantes, las he seguido también muy de cerca, escuchando a colegas y a grandes escritoras que admiro muchísimo. Y me gustaría pensar en eso, ¿no? Me gustaría pensar en que esos escenarios distópicos que examinamos hoy, que repasamos hoy, en algún momento ni siquiera los podamos prever como utópicos, ¿no? Sino como escenarios cercanos, ¿no? De parte de nuestras realidades. Y creo que la literatura, como cualquier fuente de conocimiento, como lo es, y el cine, sin El duda, cine, ¿no? claro. Cine, Ujú. sin ninguna duda, nos tienen que ayudar a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre hacia dónde dar pasos, no solamente a las mujeres, ¿no? Sino también a los hombres, pero principalmente a las mujeres desde la posición que queramos, ¿no? Como hablamos, no desde una única perspectiva feminista, sino desde Claro, todas todo las lo que implica. perspectivas, Ujú. ¿no? Todo lo que implica dar estas peleas, ¿no? Que son peleas para todas, ¿no? Así es. Y seguir caminando, ¿no? Exacto. Y Ujú. haciendo comunidad y redes, que creo que lo estamos haciendo bien. A pesar de todo, creo que en Ujú. eso estamos dando muy, muy buena batalla las mujeres. Exacto. Pues bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Gracias a, gracias a todos por escuchar. sí, muchas gracias a todos y a todas, a todos. Gracias a San Ildefonso, a Cultura UNAM, por supuesto, a Literatura UNAM y a Igualdad UNAM por este espacio. Y sigan viendo nuestros cortometrajes en nuestro sitio web, van a estar hasta mañana, así que no se los pierdan. Muchas gracias y nos vemos. Sigan disfrutando de este foro.